Hola, buenas tardes o buenas noches a quien corresponda. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Intervista, este pedacito del programa del doctor Ángel Luis Fernández de todos los martes y todos los viernes. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un invitado muy especial porque es buen amigo, es muy estimado. Desde que lo conocí, es una persona con la que hicimos buena amistad. Forma parte de la familia, aunque muchos no lo conocen, porque además es muy amigo de Ángel Luis. Él es coach, esa es su profesión, él es coach. Él es además astrólogo, es empresario, escritor y conferenciante. Él tiene un profundo interés por todos los conocimientos humanísticos y, por supuesto, se dedicó al estudio de la psicología, especialmente desde el punto de vista del análisis de Carl Jung, a través de una introspección de hace más de 2 años. Además del interés por comprender al ser humano, llegó a estudiar también filosofía durante más de 8 años. Es presidente de la ONG Paz en Acción, es director de la radio Nueva Era.es, coproductor del programa Tiempo de Cambio, colaborador de la revista Ser Consciente. O sea, imagínense usted, está formado en técnicas bioenergéticas y lo hizo durante 1 año y medio y además 3 años en meditación. Es colaborador en periódicos, televisoras y especialmente en muchísimas radios donde constantemente está apareciendo. Desarrolla productos que comercializa a nivel nacional, como por ejemplo, mira, cursos de autoayuda, la revista El Mundo de lo Increíble. Tiene programas como el de Elimine su estrés y valores para la cultura de paz, libros que se llaman de relaciones humanas, técnicas éticas de venta y estrellas de esperanza. Tiene esas 3 publicaciones. Y, o mejor dicho, y lo más importante es que imparte un taller que se llama Felicidad Sostenible. Él no es otro que Antonio Fernández Fígares, gran amigo de la Fundación y parte de la familia 1 a 1 desde hace tiempo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a este pequeño espacio. Pues encantado de estar contigo, Adam. Muchísimas gracias por invitarme y esto es un placer para mí saludar a los miembros de la Fundación 1 a 1. La amistad que me une a Ángel Luis ya de hace años tuvo la enorme galantería y gentileza de invitarme a su casa y tuve la oportunidad de conocerlo aún más de lo que lo conocía por su Facebook y por todas las publicaciones y cosas que ha hecho. Y bueno, estoy muy unido tanto a la Fundación como a la República Dominicana, que es un país que adoro y al que espero ir dentro de poco de nuevo, que sería ya mi 4ª vez. Es un país pues que me encanta pues, por la hospitalidad de su gente, aparte por la increíble belleza de su naturaleza y de todos los dones que Dios os ha dado. Sí, así dicen los dominicanos, ¿no? Que Dios cuando estaba haciendo el mundo, al igual que decimos los venezolanos, ¿no? Que Dios estaba haciendo el mundo y decía, no sé, petróleo para los Estados Unidos, un poquito para Venezuela, oro para no sé qué, un poquito para República Dominicana y para Venezuela, bonitas playas, geografía espectacular y un clima maravilloso, un poquito para República Dominicana, un poquito. Esta es una tierra maravillosa que, bueno, a todos los que hemos venido a sumar nos ha acogido y sé que estás enamorado de ella porque cada vez que te entrevistan y cada vez que aparece, pues lo menciona, ¿no? Entonces, cuéntame cómo fue ese proceso, o sea, cómo conociste a Ángel, cómo entraste dentro de esto y más importante es cómo te dio esa chispa de dedicarte a esa parte de la astrología y de ese estudio del ser humano para llegar a ese coaching. Bueno, yo a Ángel lo conocí a través de una amiga porque yo estaba dando unas conferencias en una web de mucha afluencia de un catalán que me invitaba periódicamente y una de las participantes pues entablé una cierta amistad con ella, ¿no? Y ella me habló de Ángel Luis cuando yo le hablé de que
quería ir a la República Dominicana. Entonces nos entrevistamos en Madrid y me cayó fenomenal, me pareció un hombre sabio y un hombre calmado, un hombre pues con mucha templanza, ¿no? Con esa templanza que irradia a la persona que está realmente madura, ¿no? Y bueno, pues ya empecé a conocer un poco a su fundación y a los contenidos que él plantea, ¿no? Mi itinerario empezó enamorándome de la astrología. Siendo muy joven, con 18 años, empecé a leer astrología. Después me metí en una asociación que se llamaba la Gran Fraternidad Universal, aquí en Granada, en la ciudad española en la que vivo, en el sur de España. Y ahí aprendí astrología durante 3 años. Y enseguida empecé a entrar en los medios de comunicación y fundé un centro astrológico que tuvo pues mucho éxito, porque bueno, hicimos acuerdos con empresas editoriales de fascículos y de revistas, tanto femeninas como de astrología, que había en los años 80, y llegamos a realizar más de 100.000 estudios astrológicos en aquella época, que tuvo pues bastante relevancia, ¿no? Y bueno, terminamos, yo me fui a Madrid a vivir después de un tiempo y estuve en un programa en la cadena SER con 2 millones de audiencias, con un presentador muy conocido que se llamaba Joaquín Luqui, y también en televisión con Fernando Sánchez Dragó, que es también un escritor español muy conocido, ¿no? Que ha hablado también mucho de esoterismo y de espiritualidad, ¿no? Qué bueno. Mira, vamos a aprovechar esta pequeña pausita y hacemos una pausa para entrar en la segunda parte del programa. Venimos de una vez con Antonio, que esto es muy interesante. Y aquí estamos de nuevo con Antonio. Antonio, hablabas de esta parte de la astrología que, bueno, lo que la gente normal, pues lo que los simples mortales entendemos más de la astrología es eso, que hay ciertas cosas que los astros, las constelaciones, sobre todo las zodiacales, pues estas 12 y la casa número 13, los que saben un poquito más, influyen sobre ciertos caracteres de la personalidad de la gente que nace bajo ciertos signos, ¿no? Pero además eso tú lo conjugas, me imagino, con la parte del coaching, que es como para mí el coaching es como la nueva psicología, ¿no? Es como el arte de entender y manejar el por qué las actitudes a través de esa guía y que la gente misma resuelva todas esas cosas, ¿no? O sea, es una cosa que creo yo que se conjuga bien. Sí, se integra bastante bien. La astrología lo que da es mucha información sobre la personalidad, ¿no? Es un conocimiento muy antiguo, ¿no? Que viene de los caldeos y de los sumerios y que fue la primera civilización humana, ¿no? Digamos, con cierta tecnología y que utilizaban pues la arquitectura y todo esto, ¿no? Pero la astrología creció con los griegos y tuvo pues un auge después con los romanos y los árabes. En fin, ha habido una trayectoria histórica y se ha perfeccionado últimamente con las estadísticas, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de análisis estadísticos
en que los gemelos astrológicos, que son las personas que han nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, pero de distintos padres, o sea, que tienen la misma carta astral, pues resulta que tienen itinerarios vitales parecidos y prácticamente una personalidad muy similar, ¿no? Esto sorprendió mucho a un doctor americano que hizo un estudio y un seguimiento durante más de 25 años, y él no lo achacó a la astrología, decía que había una especie de reloj biológico que llevábamos dentro y que no sabía cómo, pues ocurría esto, ¿no? Pero esto astrológicamente se explica de una forma muy fácil. Entonces, la astrología habla del carácter, la personalidad, el destino de una persona, porque en definitiva somos energía. Esto que llamamos cuerpo, que vemos aquí como una cosa física, y todo lo que nos rodea, son campos energéticos con una conciencia, información. Y estamos influidos por otros campos energéticos, que son las constelaciones, los planetas y el propio universo, en toda su completud, ¿no? Entonces, esas influencias, que igual que nos influye la luna, y está demostrado que cuando es la luna llena, pues hay más casos de suicidios, de llamadas a la policía, influye mucho sobre la mujer, en fin, estamos afectados. Sería una larga conferencia hablar de todo eso, ¿no? Claro. Pero por concretar, efectivamente la astrología habla también del futuro, porque se puede ver cómo un planeta está afectando a una persona en un punto determinado de su carta astral, digamos. Las cartas astrales están divididas en sectores, cada una rige un sector de la vida, y nos habla de cuáles van a ser las circunstancias que van a rodear a cada persona en un momento determinado. Entonces, habla mucho de personalidad, destino, circunstancias, y eso se liga con el coaching ontológico, que es lo que yo practico, que es algo, bueno, con el mismo objetivo que lo que hacéis vosotros en la Fundación, que es buscar el contacto con el ser interior, con el ser espiritual que vive en cada uno y que está en todas partes, obviamente, ¿no? Claro. Pero ese es el final de la trayectoria. Primero se empieza, desde mi punto de vista y vamos, el método que yo sigo, por un análisis de la personalidad, para que el individuo se conozca bien a sí mismo, ¿no? Después ya se le encaminará o se le ayudará, si quiere, a que contacte, a que se amplíe su conciencia, que contacte más con su ser interno, ¿no? Y bueno, la astrología ayuda a todo ese proceso, ¿no? Claro, ha sido una... Sí. Sí, como a identificar todas estas cosas, ¿no? Claro, ha sido una ciencia sagrada durante mucho tiempo, ¿no? Y Newton era un practicante de ella, ¿no? Y cuando le preguntaba el astrónomo Halley, en plena época del racionalismo, que solo se pensaba, y algunos lo siguen pensando, que solo es verdadero aquello que se puede pesar y medir, ¿no? En esa época del racionalismo, el astrónomo Halley le decía, ¿por qué cree usted en la astrología, en esa superchería, en ese conocimiento, en fin, que no tiene una base científica? Y Newton, uno de los padres de la ciencia, decía, porque yo he estudiado el asunto y usted no. O sea que... Yo practico el método científico, que todavía no se sabía de eso, pero sí. Qué interesante. Mira, vamos a hacer el segundo corte. Fíjate, lo dije que se nos iba a ir el tiempo sin pensarlo. Cuando las cosas son interesantes, el tiempo no nos deja, el tiempo es inexorable. Venimos ya, nuevamente.
Y aquí estamos nuevamente con Antonio, casi me agarran desprevenido, consultando las notas. Antonio, vienes probablemente el año que viene aquí a República Dominicana, ¿no? Me contabas que estás ansioso por volver, que quieres no solamente compartir tu conocimiento con nosotros aquí en República Dominicana, sino además aprovechar para dar una vueltica por aquí, por el país. Entiendo que una de las cosas en la que más estás ahora es precisamente en el estudio y en la difusión de cómo lograr la felicidad, ¿no? Y me llama mucho la atención de este taller tuyo que se llama Felicidad Sostenible, porque hay gente que piensa que la felicidad es una meta o tiene que ser un logro. Sí. Bueno, yo ya lo he impartido este taller tanto en España muchas veces como en otras partes del mundo, en Budapest, en Zúrich y en Latinoamérica también. Entonces, bueno, es un tema que interesa mucho, obviamente, porque como tú dices, pues la felicidad muchos piensan que son momentos pasajeros, que para otros creen que es inalcanzable, que esto es un valle de lágrimas, ¿no? Y que bueno, que el sufrimiento es la única opción, ¿no? Y bueno, creo que si de algo han servido los conocimientos que he podido adquirir, bebiendo en fuentes de personas muy, muy sabias, ¿no? Algunos clásicos y algunas personajes de la historia, tanto sabios como filósofos, como contemporáneos también, que también tienen mucho que decir al respecto, porque hay una psicología moderna que también está apuntando a ese lado espiritual. Pues quiero impartir este taller de felicidad sostenible para dar herramientas a quien las quiera utilizar para mantener su felicidad, que va a tener pequeñas oscilaciones, ¿no? No vamos a decir que va a estar todo una balsa de aceite, ¿no? Que va a ser todo un mar en calma siempre, ¿no? Va a haber pequeñas oscilaciones, pero vamos a dar las herramientas para que los dos platillos de la balanza se equilibren lo antes posible, ¿no? Basados en dos elementos, el equilibrio y el pensamiento positivo. Para mí esos son, junto con la autoestima, una autoestima sólida, basada en una filosofía adecuada, los pilares fundamentales de la felicidad, ¿no? Más que cosas externas, ¿no? La felicidad no está en comprarse un coche nuevo o una casa nueva, porque eso pasa el tiempo, uno se acostumbra y ya deja de proporcionarle la satisfacción que pensaba que le iba a dar, ¿no? O se le estropea o lo pierde, y las relaciones pasa igual, ¿no? Porque uno cree que es la persona de sus sueños, le va a dar una satisfacción maravillosa y bueno, las relaciones se rompen o las personas se van o vienen, ¿no? Pero si uno tiene una construcción interior y una filosofía que le ayuda a mantener estos tres pilares que digo, el equilibrio, el pensamiento positivo y una autoestima basada en verdades filosóficas y espirituales, digamos que está bastante a salvo. Está en un transatlántico, más que navegando por el mar, más que en un pequeño bote o en un barco que si vienen los vientos se puede ir. Efectivamente. Mira, es interesantísimo, ¿no? Porque son las cosas de lo que venimos hablando desde el principio, ese conocimiento interior y esa convicción de que te afecta lo que tú dejas que te afecte y que tú eres el que construyes tu realidad en función de eso, ¿no? De dejar entrar cosas o de no dejar entrar cosas o de interactuar o de hacer tú mismo ese deambular o ese andar. Oye, interesantísimo, ¿no? Y además que a lo mejor no solamente das eso, sino que tú tienes cursos de manejo del estrés y de un montón de cosas interesantísimas, ¿no? Esta es la parte lamentablemente más corta del programa porque es la parte final, pero te voy a dejar, Antonio, un momento para que
te despidas y le mandes un mensaje a esta, ya tu familia, la familia 1 a 1, y para que sepan, entonces ya saben que Antonio debe venir a principios del año que viene aquí a República Dominicana y que va a estar, ya está otra vez conectado nuevamente con la fundación. Adelante, Antonio. Pues bueno, dar un abrazo a todos los miembros de la fundación, por supuesto, y a toda la persona que me oiga, pues lo que tú decías, ¿no? Que piense un poco, como consejo final, que muchas veces la felicidad, más que darse las cosas o los objetivos, es la interpretación de la realidad que hace de ella, ¿no? Y que siempre que la interpretación sea positiva, pues tiene mucho ganado. Eso como una pequeña herramienta, ¿no? Y bueno, que estaré encantado de ver a quien quiera verme y por supuesto, y que espero ir sobre el día 22, 23 de enero y estar pues un tiempo por ahí pues con los talleres, las consultas de astrología y en fin, lo que pueda ofrecer de mi bagaje personal pues lo ofrezco para quien quiera aprovecharlo y le sirva. Maravilloso, pues mira, ha sido para nosotros un honor tenerte aquí. Y es verdad lo que tú dices, pues mira, yo tengo un amigo que dice, no te preocupes, que una de las cosas de ver todo positivo es que si no encuentras dónde estacionarte, quiere decir que por lo menos tienes un carro. O sea que todo depende de la forma o del punto de vista de cómo tú veas las cosas. Te mando un gran abrazo, Antonio. Me da un placer enorme haberme reencontrado contigo en este pequeño espacio y haberte mostrado a la familia 1 a 1 como un miembro de ella. Así que nos vemos en enero seguro. Y el resto de la familia 1 a 1, un beso y hasta el próximo Intervista.